cuando lo vemos en áreas hospitalarias. Por lo tanto, bueno, pues en este momento me voy a permitir mostrar la presentación que preparé para ustedes con algunos puntos muy importantes de todo lo que estaré diciendo alrededor de este tema que es la evaluación neuropsicológica en el adulto mayor o en este proceso de envejecimiento. Voy a agradecer bastante que si tienen también alguna pregunta o duda, pueden irlas presentando en el chat y me queda claro que al final tendremos un espacio para ello, para podérselas responder, al igual que dejaré por ahí mi correo electrónico institucional de la Universidad Marista, por si tienen alguna otra pregunta o algo más que quisiera que pudiéramos charlar o conversar. Bueno, pues adelante, ahí tendrán mi correo. Entonces, bueno, pues me permitiré mostrar la presentación que realicé para ustedes el día de hoy. Y bueno, pues el tema, como bien saben, pues es esta de la evaluación neuropsicológica en el adulto mayor. Voy a darle presentar y seguramente, no, lo sigo viendo, pero de pronto se desaparece en la pantalla en esta cuestión virtual. Bueno, ¿qué podemos empezar diciendo sobre la evaluación neuropsicológica en el adulto mayor? Justo expresaba la experiencia que he tenido tanto en el área de investigación como en el área propiamente clínica de trabajo, digamos, uno a uno con las personas que llegan a mi consultorio con alguna sospecha de deterioro o de déficit en el funcionamiento cognitivo. Y quisiera iniciar diciendo que sí es un tanto diferente ambos procesos, dado que uno pues tiene que seguir una metodología muchas veces de tipo cuantitativo, algo mucho más estructurado, con un orden, una estructura, un seguimiento que a veces puedo considerar como una desventaja, se vuelve limitante al momento de hablar de la parte más clínica. Y a la vez con todas estas ventajas que nos da la evidencia, que nos genera pues este tipo de práctica, ¿no? En la ciencia, en la investigación científica y que nos permite poder conocer pues aspectos y alcances que tiene pues algún área, en este caso la neuropsicología respecto a las personas mayores. Y por otro lado, pues el ambiente clínico que desde luego quizás algunos de ustedes, porque veo que hay por aquí algunos de los alumnos con los que justamente ahorita estoy trabajando en uno de los cursos y que sé que son del ámbito clínico, médicos y seguramente de diversas áreas. Y bueno, decir que en la clínica se vuelve un poco más flexible, tiene esta connotación tanto cuantitativa como cualitativa, la evaluación neuropsicológica en las personas, propiamente en las personas mayores, y bueno, pues la ventaja es eso, que nos permite explorar con una mayor profundidad y precisión y acercarnos a lo que puede tener en ese momento un posible diagnóstico de la persona o el perfil neuropsicológico que cuenta la persona y así poder considerar un tratamiento, en este caso no farmacológico, pues más certero y más específico, ¿verdad? Entre otras cosas, bueno, pues con eso quisiera dar el preámbulo para poder comenzar con la primera diapositiva y mencionar que antes de hablar acerca de toda la parte, digamos, medular de las evaluaciones neuropsicológicas en las personas mayores, pues hay que considerar los diferentes tipos de envejecimiento. Esto es algo que siempre resalto porque es muy importante iniciar haciendo una diferencia entre el envejecimiento cognitivo normal y el envejecimiento cognitivo patológico. Mucho se ha hablado y se ha evidenciado en la actualidad en diferentes países y México no es la excepción acerca de cómo llegamos en el aspecto cognitivo cuando vamos cumpliendo años y cuando llegamos a la tan famosa tercera edad, ¿no? Incluso ya cuarta edad en el caso de los 80, 90 y más años. Y cabe especificar y aclarar que hablar de envejecimiento normal, hablamos de un declive del funcionamiento cognitivo que ocurre de manera natural a todas personas, que nos va a ocurrir a todas personas, generado muchas veces por deterioros normativos físicos, como es el deterioro sensorial, ¿no? El deterioro de la visión, de la audición, y que se han encontrado efectos sutiles, y quiero resaltar y señalar la palabra sutil en el apartado cognitivo.
Estas funciones que consideramos declinan normalmente, pues me estoy refiriendo a aspectos atencionales de índole complejo, me estoy refiriendo a la tan famosa memoria, pero sobre todo la memoria a corto plazo, estoy refiriendo a algunas de las funciones cognitivas ejecutivas que actualmente se consideran pudieran o pueden estar declinando, ¿no? Como la flexibilidad mental, por citar alguna de ellas, la velocidad de procesamiento, que también exhaustivamente se ha estudiado y se ha encontrado que puede llegar a declinar, es decir, que sutilmente, ligeramente, hay un enlentecimiento en la forma de dar respuesta a las tareas que se nos presentan cotidianamente. ¿Por qué resalto la palabra sutil? Por esto que seguramente están leyendo en sus pantallas, hablamos que este declive debe ser muy leve, muy sutil y no interfiere en la vida diaria. Y lo voy a decir en un lenguaje muy coloquial. Es más, ni siquiera deberíamos notar que este está presentándose en algunas de las personas mayores que nosotros tratamos o con las que nosotros convivimos. Sé que cotidianamente existe un estereotipo relacionado al envejecimiento, que toda persona vamos a llegar en ese envejecimiento con justamente con un llamado deterioro cognitivo, donde va a haber pérdida. Comúnmente se reconoce pérdida de la memoria. Es muy común que las personas digan, pues ya llegué a los 60 años, la memoria me está fallando, estoy deteriorándome en la memoria y es normal. Y pues bueno, la buena noticia para todos los que nos acompañan de la edad que tengan es que no deterioramos normalmente el funcionamiento cognitivo. Lo podemos declinar, ya lo dije, de manera sutil, pero este no debe ser ni siquiera ni evidenciado por la persona misma ni por la gente que nos rodea. Si esto sucede, si realmente existe una queja, digamos, incluso subjetiva o objetiva, de una posible pérdida de alguna de las funciones cognitivas, entonces no nos estamos encontrando ante un envejecimiento cognitivo normal. Nos estamos encontrando entonces ante un envejecimiento cognitivo ya de índole, digamos, patológico, o que ya tiene esta connotación de deterioro, ¿no? Y estoy haciendo referencia a dos conceptos que seguramente les resultan familiares, como es el deterioro cognitivo leve y la demencia. Este concepto de deterioro cognitivo leve que Peterson y otros colaboradores Norteamérica y que también en Europa de pronto han investigado, pues se asume a todas las personas que de alguna manera han estado expuestas a factores o variables que tienen un efecto en su rendimiento cognitivo. Y estoy haciendo referencia desde aspectos referenciados a la calidad de vida o al estilo de vida, a los hábitos de vida, hasta aspectos propios de la estimulación cotidiana y espontánea que podemos tener. Cuando me refiero a los estilos de vida, pues me refiero desde aspectos como la nutrición, como la actividad física, aspectos relacionados este, con alguna, digamos, enfermedad o conducta, por ejemplo, adictiva, ¿no? Que podemos decir, bueno, no soy alcohólico, pero sí consumo regularmente alcohol, y podemos tener otro grupo de personas que no consumen para nada alcohol. Incluso la higiene del sueño, ¿no? ¿Qué tanto dormimos? Si dormimos con calidad, si dormimos pocas horas, muchas horas, etcétera. Es decir, una serie de variables de nuestra vida diaria que van a tener en efecto en este proceso de envejecimiento y que sí pueden llegar a manifestar este deterioro cognitivo leve. Algunas otras, pues ya mucho más estudiadas, relacionadas ya con el grado escolar al que llegamos, relacionado justamente con las actividades que desempeñamos diariamente, porque también hay que considerar que existen personas que pueden tener una escolaridad baja o nula prácticamente, y aún así su vida diaria se dedica a aspectos o actividades que resultan bastante estimulantes a nivel cognitivo, y que entonces esto no va a hacer ninguna diferencia con personas, digamos, que tienen grados escolares altos. No estoy haciendo una comparación meramente instrumental, porque desde luego ahí hay una inferencia en la parte de la escolaridad, pero sí en la funcionalidad y en el desempeño y desarrollo de estas funciones cognitivas. Y bueno, pues por otro lado, sabemos y tenemos el grupo de las personas con trastorno neurocognitivo, o también conocido como demencias, donde, bueno, pues ahí hablamos en el grupo sobre todo de demencias crónico-degenerativas, que va a venir un deterioro pues inminente
¿no? Que puede variar, en algunas personas pudiera ser más lento, en otras personas podrá ser mucho más rápido y que, insisto, alrededor del tema del funcionamiento cognitivo o deterioro cognitivo, pues se sigue estudiando y se siguen observando estas diferencias en las que interfieren pues todo tipo de variables, incluyendo variables demográficas, variables del lugar donde vivimos, etcétera. Una vez dicho esto, hay que mencionar que el funcionamiento cognitivo en el envejecimiento, les decía, pues continúa y ha sido muy estudiado en los últimos años. Y vamos a encontrar entonces que estos tres estadios, digamos, del funcionamiento cognitivo, del deterioro cognitivo, son pues con los que seguimos en esa búsqueda de saber cómo ocurren en las personas. Si ustedes echan un vistazo a la literatura que está publicada, encontramos una gran cantidad de estudios de índole transversal que nos van a hablar de diferencias entre grupos de edades y que sí o sí nos dicen, pues efectivamente vemos que los grupos de mayor edad van a tener, se nota un desempeño menor que los grupos de menor edad, desempeño que se ve muy sutil. Estoy hablando de puntos, estoy hablando de 1 o 2 puntos, e incluso a veces que se observa, digamos, en el mismo nivel. Y antes de continuar, decir también que hay funciones cognitivas, como es el caso del lenguaje, que por el contrario podemos encontrar una mejora con el paso de los años en el funcionamiento cognitivo normal. Entonces, esta, digamos, esta línea que habría que estimar entre un envejecimiento normalizado y el deterioro cognitivo leve, pues, insisto, puede tener esta sutileza porque pues hablamos de que una persona, por ejemplo, que tiene queja de su memoria, de un problema de memoria, de alguna de sus funciones, pues habría que ver qué tanto esta queja realmente resulta objetiva o qué tanto esta queja pues solamente es más una cuestión de estereotipo, como bien lo señalaba hace un momento. Y déjenme decirles que en el apartado clínico sí he evaluado personas que llegan con esa queja subjetiva y que desde luego sí se va a traducir o manifestar en algunos hechos obviamente reales para la persona, pero que a la hora de aplicar una instrumentación y una evaluación a profundidad, pues encontramos que la persona está en estadios totalmente normales, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tenemos también, desde hace un momento, llegar al deterioro cognitivo leve cuando se conjuntan una serie de aspectos que pueden ser causados por alguna enfermedad o bien pueden ser causados simplemente por este conjunto de hábitos muy poco saludables que de pronto luego pues, solemos tener. Y bueno, se va a manifestar con el deterioro de una o más de las funciones cognitivas. El deterioro cognitivo leve se clasifica en deterioro cognitivo amnésico y no amnésico. En el caso del amnésico, pues hablamos obviamente de una, una manifestación de déficit de la memoria y que puede ser única de ese dominio o que puede compartir, digamos, este deterioro con algunos otros dominios. Y cuando hablamos del no amnésico, pues también estamos hablando de otras funciones, como es el caso de la atención, de la percepción, del funcionamiento ejecutivo, de el movimiento, quizás la parte motora, habilidades perceptuales, digamos, visoperceptuales o visoconceptivas, ¿verdad? Hablamos justamente de otras de las funciones también que engloban. No menciono lenguaje porque cabe señalar que cuando hay un déficit del lenguaje, pues ahí sí, la sospecha, incluso no solo de deterioro cognitivo leve, sino de una posible demencia, pues se incrementa bastante. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos de la evaluación neuropsicológica y que son importantes a considerar? Bueno, pues uno de estos objetivos tiene que ver con determinar la presencia de los cambios cognitivos y de la conducta en las personas en quienes se sospecha algún tipo de alteración o disfunción cerebral. Cabe señalar que dentro de la evaluación neuropsicológica lo que más nos interesa justamente es eso, conocer estos cambios cognitivos que tiene la persona que a veces se derivan de cambios de conducta que la propia persona nota o bien personas allegadas están notando, sobre todo hablando del caso de las personas mayores. Otro de los objetivos es determinar la actividad cognitiva del individuo, pero no necesariamente
después de una condición patológica. Y insisto, en eso quiero ser bastante específica. La evaluación neuropsicológica no necesariamente nada más es para las personas que tienen alguna sospecha de algún déficit o que tienen digamos, vamos, ya que se está manifestando a través de su conducto de funcionalidad algún déficit cognitivo. La evaluación neuropsicológica puede ser también para personas que están, digamos, siendo diagnosticadas o que han sido diagnosticadas desde hace años como enfermedades que se saben que pueden tener un efecto en el rendimiento cognitivo, como la propia hipertensión, el caso de las personas con diagnóstico de diabetes, personas que tienen alguna afectación cardíaca, alguna afectación pulmonar, es decir, todas estas enfermedades que tienen, desde luego, un efecto en todo lo que es el proceso de irrigación sanguínea o de oxigenación cerebral y que de alguna manera podemos notar pues este efecto en el funcionamiento cognitivo. Entonces, no necesariamente necesitamos una patología que sea subyacente o una lesión propiamente a nivel neurológico para poder determinar si una persona es o no candidata a una evaluación neuropsicológica. Es importante analizar los síntomas, los signos y los síndromes fundamentales, en este caso neuropsicológicos, para poder considerar también hacia dónde vamos, digamos, hacia dónde nos dirigimos en esta evaluación. Tengo que mencionar que la mayoría de las personas que me ha tocado o que evalúo, digamos, personas mayores en el ámbito neuropsicológico, una gran parte de ellos no necesariamente hay una manifestación obvia, insisto, de una afectación en el rendimiento. Muchas veces tiene que ver con una sola función, propiamente desde un momento la memoria, y el resto de las personas que sí, ya es incluso el familiar quien está, digamos, necesitando esta evaluación, es porque ven de manera bastante obvia, ¿no? Alguna cuestión en su funcionalidad o en su estado de ánimo o propiamente en la conducta. Con esto quiero decir que cuando existe la posibilidad de un deterioro cognitivo, pues lo vamos a ver manifestado no únicamente en los procesos mismos de funcionamiento o en la funcionalidad de la vida diaria. También lo podemos ver manifestado incluso en el estado de ánimo del paciente, ¿no? Y eso cuando me refiero también al efecto en el funcionamiento cognitivo. Es importante también considerar como estos objetivos que hay que proveer información para efectuar un diagnóstico diferencial, lo que acabo de mencionar. Ciertamente, cuando hablamos del grupo de demencias que el deterioro es inminente, bueno, pues ahí el pronóstico, digamos que no es el más favorable, pero que existen actualmente una serie de propuestas respecto a los tratamientos justamente en el ámbito cognitivo que pueden generar un enlentecimiento y un efecto en la calidad de vida de las personas que ya presentan este tipo de lesiones o de afectaciones neurológicas que sí o sí le van a llevar pues a incrementar este deterioro. Pero tenemos también a otro grupo que es un grupo muy grande y que es justamente el grupo de los sanos, digamos, ¿no? De los que no presentan una afectación evidente o el grupo de deterioro cognitivo leve que se va a manifestar a partir de estas exposiciones, como ya lo decía hace un momento, a variables de la vida diaria que van a impactar justamente en esta evidencia de deterioro cognitivo de alguna de sus funciones, ¿no? Pues hay diversos estudios que nos hacen referencia, ¿no? Relaciones que nos manifiestan que el deterioro cognitivo leve pues puede venir, ya decía hace un momento, de este conjunto de factores del día a día que van a ocasionar que veamos quizás sí una pérdida leve de la memoria, una pérdida leve de la atención y que también cabe decir que en el deterioro cognitivo leve la funcionalidad tanto de las actividades básicas de la vida diaria como de las actividades, digamos, instrumentales o avanzadas, queda intacta. ¿De acuerdo? Es decir, aunque el diagnóstico de deterioro cognitivo leve ocurre, en la realidad es que un criterio es que sus funciones de la vida diaria se manifiesten, digamos, de manera independiente, que no exista dependencia. Cuando hablamos de dependencia, entonces existe pues la sospecha de un posible proceso de demencia o trastorno neurocognitivo va a incrementar. Entonces, el diagnóstico diferencial es muy importante para poder prever, pues obviamente, el pronóstico y desde luego ajustar el tratamiento a las personas pues mayores, ¿no? Es importante proponer, digamos, las patologías
subyacentes a la disfunción cognitiva existente o los posibles factores que pudieran estar teniendo un efecto en la patología de las personas. Actualmente, no solamente estamos hablando de enfermedades o patologías de tipo o de índole neurológico. Hoy se sabe también que existen alguna serie de trastornos de tipo psiquiátrico que también están teniendo desde luego un efecto, hablando de las personas mayores, un efecto notable en el funcionamiento cognitivo de las personas mayores, que incluso a mayor, digamos, deterioro de la conducta a partir de este trastorno psiquiátrico, pues vamos a encontrar evidentemente una mayor afectación en el funcionamiento cognitivo. Otro aspecto importante a considerar es que hablando del estado de ánimo, pues se encuentra la depresión como número uno de la manifestación de afectaciones del estado de ánimo en las personas mayores y que sí o sí, pues esto ocurre y tiene un efecto en algunas funciones como es propiamente la atención, la memoria y que a veces puede ser un factor que pueda llevarnos a confundir que esta persona pudiera estar atravesando un proceso, por ejemplo, de demencia, ¿no? O de deterioro mayor, o que únicamente tiene que ver con una cuestión más como del estado de ánimo. Y que desde ahí hay que hacer muy claramente el diagnóstico diferencial, ¿no? Si estamos hablando de un trastorno como tal del estado de ánimo, o simplemente estamos hablando de una sintomatología que no, digamos, que no se cumplen los criterios para el trastorno, pero que dicha sintomatología derivada por diferentes razones, pues va a tener un efecto pues en el funcionamiento cognitivo de las personas, ¿verdad? Es importante también la detección y la caracterización de una disfunción cerebral como objetivo en la ausencia de neuroimagen contributiva. Pues aquí los ejemplos más comunes son estos, por ejemplo, personas que tienen queja específicamente de una función que cotidianamente es la memoria, pero que no hay ninguna otra sintomatología que nos esté hablando de un proceso pues relacionado propiamente a una patología neurológica, ¿no? Y que entonces, pues sí, es importante hacer esta evaluación para reconocer qué tan necesario es, ¿no? El poder proponer incluso una derivación para algún estudio de neuroimagen que nos pudiera hablar de una posible patología neurológica, pero eso va a tener que ver bastante con la sintomatología que la persona nos refiere. Otro de los objetivos es esto de la detección del cambio del funcionamiento cognitivo a través del tiempo. Y esto es un trabajo que, reitero, hemos estado haciendo cotidianamente en lo que es la investigación en cuanto al funcionamiento cognitivo de las personas mayores. De hecho, actualmente me encuentro realizando un estudio, estamos haciendo la segunda parte del estudio con las personas de la zona metropolitana de Guadalajara para saber qué cambios cognitivos han obtenido en los últimos 3, 4 años. La primera parte se hizo hace 4 y 3 años, antes de la pandemia. No sabíamos que iba a venir pandemia, tengo que decirlo. Solamente se propuso un estudio longitudinal donde se evaluara en ese lapso de tiempo para revisar qué cambios pudiéramos encontrar. Pero bueno, pues lamentablemente, además se atravesó la pandemia y bueno, va a ser otra variable que vamos a contemplar para esta segunda parte del estudio, donde es importante también conocer cómo va ocurriendo con los pasos de los años, porque luego de pronto, digo yo misma en la tesis doctoral, es una comparación en diferentes grupos, desde los 45 hasta los 80 o más años, y pues luego hacemos grupos, digamos, de 10 años, de 5 años de diferencia, donde evidentemente encontramos estadísticamente diferencias en el funcionamiento cognitivo, pero luego no sabemos realmente ni con tanta precisión en qué momento pueden llegar a ocurrir. Eh, bueno, por aquí veo que alguien levanta la mano. No sé si nos quisieran que nos detuviéramos para escuchar las preguntas y luego continuamos, o al final, Marisol, doctor Enrique, ustedes indiquen. Gracias. Yo creo que al final, para darle continuidad a este proceso, si fueran tan amables los asistentes a permitir terminar a la doctora y al final continuamos con las preguntas. Hay incluso en el chat una pregunta también por ahí. Si fuera tan amable, doctora.
Perfecto, muy bien. De hecho, pues Gracias. como estrategia de memoria, si quieren, váyanla anotando ahí en el chat y entonces ahí ya va a quedar para ahorita al final poderla responder. Entonces, bueno, esta detección de los cambios del funcionamiento cognitivo, pues es muy importante a través del tiempo. Les decía, actualmente estoy en un estudio de esta índole. Desde luego, los estudios longitudinales en este campo, pues llegan a ser costosos, llegan a ser como la primera la primera característica, ¿no? Pueden llegar a ser también, digamos, extensos, ¿no? Pues porque hablamos de poblaciones muy grandes donde hay que tener todo un proceso de capacitación a los evaluadores, donde hay que tratar de igualar las condiciones de la evaluación, donde se les invita a las personas mayores a poder estar voluntariamente en este proceso evaluativo. Bueno, pues todas estas características que ocurren de pronto en la investigación. Sin embargo, ahora me voy a la parte clínica, ¿no? Cabe reconocer que aún en estos estudios donde nos esforzamos e intentamos dar una explicación, digamos, un tanto más científica y teórica acerca de cómo ocurren estos cambios a través del tiempo, la realidad es que también de manera individual, pues sí se requiere un perfil, digamos, más personalizado a partir de las características de la persona a lo largo de la vida. Incluso puedo decirles que hay autores actualmente en el campo neuropsicológico que hacen referencia que hay características que influyen en el funcionamiento cognitivo de todos nosotros, tales como, sí, la escolaridad, desde luego, pero hasta qué tipo de enseñanza tuvimos, ¿no? El tipo de enseñanza que tuvimos, si fue un tipo de enseñanza, digamos, más autoritaria, si fue un tipo de enseñanza más flexible, y pues esto nos llevaría, ¿no?, a tener que investigar cada año escolar, cada característica de cada profesor que hemos tenido pues desde la escolaridad básica hasta la escolaridad superior, ¿no? Otro de los objetivos es la determinación de las consecuencias de una disfunción cognitiva en la vida diaria. Bueno, ya lo mencionaba hace un momento, ¿verdad? Eh, hay bastante claridad en cuáles son, digamos, algunas de las conductas que les decía, va a tener un efecto en el rendimiento cognitivo y actualmente también se ha estado estudiando en diversas partes del mundo, en México no nos estamos quedando atrás, acerca de esta llamada reserva cognitiva. Es decir, está bien, hay que hablar de patologías, hay que hablar de deterioro, hay que estudiarlo, hay que indagarlo, hay que ofrecer tratamiento, pero también hay que estudiar a las personas, justamente a las personas adultas mayores sanas cognitivamente o normales cognitivamente más bien, para poder saber cómo es que logran llegar con esta reserva cognitiva a esta edad y cómo es que las condiciones de vida, indistintamente de algunas variables que ustedes pudieran pensar en este momento, les permite llegar, bueno, pues, con ciertas características. Y eso también es importante, ¿verdad? Porque, vamos, claro que en el ámbito clínico, pues lo que veo más son cuestiones de enfermedades y patologías, pero en el ámbito de investigación he preferido muchas veces acercarme más a lo que hace un envejecimiento exitoso, al estudio del funcionamiento cognitivo en, digamos, en la parte normalizada y todos estos factores que influyen para poder llegar de esa manera, ¿no? Y quienes ya se encuentran en estas edades también, que les permita pues una mejora, ¿no? Ya sea un mantenimiento o una mejora de su funcionamiento. Otra característica también, o mejor dicho, otro de los objetivos es sugerir procedimientos de rehabilitación, terapia, pues propiamente a nivel cognitivo, ¿no? Estimulación, rehabilitación neuropsicológica, ¿verdad? Determinar la eficacia de algún tratamiento particular. Evidentemente me estoy refiriendo al campo neuropsicológico y a la parte integral que esto requiere, y pues con mayor razón, si también es un trabajo que requiere pues el trabajo de el neurólogo, el neurocirujano, el psiquiatra o algunos otros especialistas con los que también en el ámbito clínico cotidianamente me toca interactuar y trabajar. Ahora bien, algunos factores, hay factores que van a explicar una variabilidad en esta evaluación, digamos, neuropsicológica, ¿no? Y nos estamos refiriendo a dos específicamente. La edad de las personas, ¿no? La edad de las personas es importante porque se sabe que el caso del infante, el caso de los niños, pues su desarrollo, digamos, cognitivo, justamente se encuentran en desarrollo y además pues ese desarrollo permite que esta funcionalidad sea dinámica, digamos, que no hablemos con determinación de una limitación, digamos, en la función, ¿no?
y que aunque encontremos incluso un trastorno del neurodesarrollo en el caso de los menores de edad, en el caso de los más pequeñitos, pues también no podemos dar nada por hecho porque se encuentran en esa etapa donde están adquiriendo, pues digamos, estas capacidades cognitivas. En el caso de las personas mayores, haremos mayor referencia desde ese momento al caso de la reserva cognitiva y cómo esta se va a manifestar en estas edades, digamos, más avanzadas y que un conjunto de variables van a intervenir para que esto suceda. Y desde luego, ya hablando de lesiones específicas como enfermedades vasculares, cerebrales o enfermedades vasculares en general, hablando ya de aspectos como tumoraciones, traumatismos cráneoencefálicos, etcétera, pues ya esta también va a ser una característica que puede hacer variable los hallazgos que vamos a obtener de la evaluación psicológica. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas de consulta inicial más recurrentes de las personas con sospecha de demencia o de algún tipo de deterioro cognitivo, ¿no? Hablamos justamente de olvidos frecuentes, fallas atencionales, dificultad para concentrarse, repetición constante de lo mismo y que aquí también habría que hacer una connotación porque ciertamente cuando se llega a la etapa de la tercera edad, pues hay una recurrencia de las personas a evocar información, digamos, en diferentes ocasiones, misma información en diferentes ocasiones que vivieron en el pasado y que también la parte psicológica, porque bueno, soy neuropsicóloga, pero siempre he dicho abiertamente que con información obviamente de base de licenciatura es en psicología y no podemos dejar a un lado también que psicológicamente ocurre este efecto, digamos, en la memoria emocional en todos nosotros, pero que en las personas mayores pues todavía es mayor y que por eso es que en muchas ocasiones vamos a encontrar que ellos disfrutan contarnos una y otra vez experiencias de vida que tuvieron en algún momento determinado. Desde luego, vamos a encontrar una diferencia entre aquellas personas que lo hacen por ese gusto de compartirlo, de contarlo, porque además lo recuerdan con demasiada precisión y detalle a aquellas personas que no nada más tiene que ver con una parte del pasado, sino que tiene que ver también con información reciente, ¿no? Eso sí vamos a encontrar en las personas donde sospechamos deterioro cognitivo, donde sospechamos demencia, vamos a encontrar que repiten siempre lo mismo, pero también sobre todo de información reciente, incluso información que pudimos haber hablado por la mañana, por la tarde nos están preguntando, o a la hora, a las 2 horas nos están preguntando lo mismo que nos acaban de preguntar, ¿no? Información como, digamos, que pudiéramos tener mucho cuidado en tener ese registro, como por ejemplo, donde dejamos una tarjeta de crédito, donde dejamos una tarjeta de débito, donde dejamos nuestra nómina, ¿no? Cuando nos pagan en el trabajo, y que las personas que sí ya presentan un deterioro cognitivo ya o con una sospecha de demencia, pues estos son como olvidos muy comunes en ellas y donde evidentemente pues ahí se refleja ya la parte pues ya patológica, ¿no? También otra característica u otro síntoma es la dificultad en la realización de sus tareas habituales, lo que ya mencionaba, sobre todo aquellas tareas que tienen que ver con lo que cotidianamente hacen, por ejemplo, amas de casa. eh, es muy frecuente que yo pregunte al familiar que la lleva o a la misma persona mayor qué es lo que cotidianamente hacen, ¿no? Y muchas de ellas, pues, una de las tareas que hacen desde muchos años atrás, pues, es la tarea de cocinar, ¿no? La actividad de cocinar. Y en la actualidad, ¿verdad? Si la siguen haciendo, si ellas notan que existe alguna falla o si alguien que está a su alrededor notan que pueden tener alguna equivocación en el momento de estar cocinando. Esto se vuelve bien importante, que también otra de la sintomatología en el caso de las personas con sospecha de demencia o trastorno neurocognitivo, pues muchas veces es que no van a notar este deterioro que va ocurriendo en algunas de sus funciones, mientras que las personas que presentan un deterioro cognitivo no causado por una demencia, generalmente y frecuentemente sí van a notar que comienza a haber algunas fallas, algunos déficits en las actividades que están relacionadas con ciertas funciones cognitivas. El lenguaje, les decía hace un momento, ¿verdad? El lenguaje es una de las funciones que tienen un efecto, digamos, más común en el caso de las demencias. Y bueno, pues aquí tenemos una de los síntomas
problemas para encontrar las palabras adecuadas en una conversación. Igualmente hay una presencia de cambios de conducta, ¿no? Como desgano, humor cambiante, irritabilidad, que esto más bien es más como el estado de ánimo, y pues también bastante se ha relacionado sobre todo la demencia tipo Alzheimer con un probable inicio manifestado por depresión o por desmotivación. Desde luego, cuando hablamos de la evaluación neuropsicológica, vamos a ser precisos que nuestra herramienta más importante, la principal y de la que siempre haremos uso de manera muy significativa, pues va a ser la entrevista, ¿verdad? La entrevista sigue siendo el instrumento mucho más importante al momento de hacer una evaluación y pues la neuropsicología no es la excepción. Y bueno, pues tenemos una gama de test neuropsicológicos que nos permiten tener un acercamiento a, digamos, a conocer si existe una sospecha de una afectación en el rendimiento cognitivo, a ir siendo cada vez más precisos dependiendo de la instrumentación que nosotros elijamos para saber cómo se encuentra la persona, ¿no? Entonces, los test o instrumentos neuropsicológicos, pues son herramientas que permiten evaluar cuantitativa y cualitativamente las funciones cognitivas e intelectuales y el comportamiento de un sujeto. Y quiero realzar esta parte, que el ámbito neuropsicológico no solamente se limita al campo de, digamos, de las funciones cognitivas, sino también revisamos desde luego aspectos conductuales y aspectos del estado de ánimo, como hace un momento mencionaba, ¿no? Y funcionales y de interacción social y de todas estas áreas que son importantes desde el punto de vista gerontológico para poder revisar todos los factores que están teniendo un efecto en el funcionamiento cognitivo de las personas, ¿no? Y este tipo de instrumentos, lo deseable es que cuenten con eh, dos cualidades, yo agregué una, entonces son tres, ¿no? Es que sean válidos, ¿verdad? Que tengan validez, todo tipo de validez, es decir, que midan lo que dicen que están midiendo, ¿verdad? En cada una de sus funciones, en cada una de sus dominios, quizás en el global, que estén estandarizados. Esto es bien importante porque de pronto hay instrumentos que son muy buenos en otros países, digamos España, ¿no? Que en España se ha estudiado bastante también el campo neuropsicológico, eh, en el caso de las personas mayores, pero que pues sí, está muy bonito, allá está súper válido, es muy bueno, pero que nuestro contexto pues definitivamente no sería lo apto por algunos conceptos, palabras o baremaciones que se utilizan en la calificación. Es más, voy a atreverme a decir lo siguiente, pero no estar siendo bastante trívido con esto que voy a decir, pero sí es basada en la experiencia, en la investigación y en la clínica, es algo que sí he observado. Incluso nuestros instrumentos estandarizados en población mexicana, pero que solamente han sido estandarizados en población mexicana, digamos, eh, de zonas urbanas, yo me atrevería a decir que hay diferencias bien importantes en aquellas zonas, por ejemplo, que son rurales, ¿no? Y simplemente, sin hablar de instrumentación, solamente hablando de observación, cuando yo he acudido a algún lugar, digamos, que no tienen los recursos, que no tienen el acceso que se tiene a salud, educación, etcétera, como es la zona metropolitana, pues sí me encuentro algunas diferencias importantes, ¿no? Eh, Incluso por ahí leía que alguien de los que están aquí es de Michoacán, entonces esto le va a interesar seguramente porque en la tesis doctoral trabajé con población de justamente Morelia, Michoacán y de Guadalajara, Jalisco. En Guadalajara, Jalisco utilicé, más bien se convocó y se realizó en personas de la zona metropolitana. En Michoacán tuvimos acceso en personas sí que vivían como más, digamos, en la parte de la ciudad, pero también tuvimos acceso a personas que se dedicaban, por ejemplo, al campo. Desde luego, la escolaridad y algunos aspectos muy propios de la instrumentación eran muy notables las diferencias, pero a la hora de hablar de funcionalidad, pues la verdad es que no había muchas diferencias, ¿no? Entonces, me parece que sí hay que ser bastante cuidadosos al momento de hablar de instrumentos neuropsicológicos en la población con quien lo estamos empleando o quién lo estamos usando, ¿no? Si de antemano sabemos que todos los test neuropsicológicos tienen un efecto relacionado a la escolaridad, pues evidentemente si estoy evaluando a alguien con escolaridad nula, pues sé que va a haber ahí un efecto, digamos. Y sí, sé que algunas de ustedes pensarán, hay instrumentos que nos brindan
baremaciones para población, digamos, con escolaridad nula y hacen algunos ajustes ahí estadísticos, pero pues aún esos siguen teniendo un efecto en los ajustes que se realizan. Eh, he llegado, por ejemplo, a investigar con cuántas personas, digamos, con escolaridad nula hicieron esos ajustes y esas baremaciones del país. Y hay instrumentos muy famosos, que hoy no quemaré, no diré nombres, pero hay instrumentos muy famosos que lo hicieron con 45 sujetos, con 50 personas. Pues esto me parece, híjole, delicado, ¿no? Decirnos que sí son para esta población de 0 años de escolaridad cuando se hace con una mínima población, ¿no? Yo creo que habría que hacer estudios como más amplios, ¿no? Y sí hacer estandarizaciones y sobre todo validaciones con diferentes poblaciones de diferente escolaridad, de diferentes incluso ocupaciones, no sé, ampliar como estos conceptos, ¿no? Pero bueno, también sabemos que detrás de pues de los instrumentos también hay cuestiones hasta de índole de publicidad, de índole económico, etcétera, ¿no? Y sin embargo, contamos con una gran gama de instrumentos, pues que son bastante útiles y que seguramente ustedes conocen. Otro aspecto importante, pues, es que tengan sensibilidad estadística y es justo todo esto que me refiero en este momento, ¿no? Que realmente puedan evaluar en esa persona lo que quiero ser evaluado, ¿no? Desde hace un momento, la sutileza del declive cognitivo con el deterioro cognitivo, pues bueno, tenemos instrumentos como este que les estoy presentando, como el tan famoso y conocido Mini Mental, que están diseñados para población con deterioro. Por lo tanto, este tipo de instrumentos, aplicarlo en una persona que no tenga, digamos, deterioro, pero que sí esté presentando un declive, no va a ser sensible. No lo vamos a poder observar y vamos a poder dar falsos positivos, ¿no? Personas que podríamos considerar que están sanas, cuando probablemente sí esté existiendo por ahí algún tipo de deterioro, bueno, porque la prueba no está diseñada para esta población. Tenemos entonces tipos de baterías para poder aplicar, que son el caso de las baterías fijas y las baterías flexibles. Pues las baterías fijas van a ser todas estas baterías que ya están diseñadas, que tienen X n número de subtest y que abarca grandes poblaciones, ¿no? Tanto de sujetos sanos como de sujetos enfermos con diferentes patologías, que tienen propiedades psicométricas excelentes, que incluso son reconocidas no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y que pues una de sus ventajas también es que no son influenciadas por el examinador. Sin embargo, cuando hablamos de investigación, pues estas baterías son geniales, ¿no? Porque nos permiten, hasta nos dan un perfil de cada función y al final uno global, ¿no? Y entonces pues, nos permiten hacer como un antes, un después, un estudios longitudinales, etcétera. Sin embargo, muchas de las personas pues que se dedican también al estudio del funcionamiento cognitivo, sí notan que una de sus desventajas, pues sobre todo en el ámbito clínico, es que existen baterías fijas que no cuentan con, digamos, con tareas para evaluar todas las funciones, ¿no? De hecho, por ahí, por si hay críticas al respecto de que no todas las baterías o no se cuentan con instrumentaciones para todas las funciones, y pues las fijas tienen esa característica, digamos, o esa limitación. En cambio, las flexibles son evaluaciones que se van ajustando a las necesidades de cada individuo. Estas son las que me parecen idóneas para el ámbito clínico, ¿no? Porque se ajustan a las necesidades de cada paciente, de su patología, evita evaluaciones innecesarias, quizás con funciones que un screening nos dice que están, digamos, intactas o que están, digamos, que no está ocurriendo un deterioro, ¿no? Y bueno, pues nos permite determinar con una mayor precisión la causa del déficit y pues más detalles de estas áreas. ¿Va? Ahora bien, los tipos de instrumentos para la evaluación en personas mayores, pues tiene que ver justamente con esos instrumentos llamados de screening o de cribado, que son instrumentos sumamente cortos, que su duración es básicamente no mayor a 5 o 7 minutos, eh, que es una evaluación rápida que la puede aplicar cualquier persona que esté capacitada del ámbito de la salud, que su calificación también es bastante accesible, ¿verdad? Luego tenemos las llamadas baterías breves, que también son cortas, su durabilidad son de 30 a 45 minutos.
proponen pues la mayoría de las funciones y también a veces nos proponen una evaluación, digamos, global integral y que son, de hecho son yo creo que de las más utilizadas en el campo clínico también para poder saber y elegir qué otras específicas podemos integrar para una mayor evaluación cognitiva, ¿no? Y por último tenemos las globales o también conocidas como extensas, que son todas estas baterías que llegan a durar hasta 3 horas de aplicación, 3 horas 30 minutos, y que pues las personas que realmente trabajamos con las personas mayores, y yo creo que cualquier edad, pero hablaré de las personas mayores, pues sabemos que aplicar una batería de 3 horas, 3 horas y media, pues es totalmente una equivocación, ¿no? Porque sería agotador, sería cansado, no sería nada práctico. Y que bueno, la ventaja de estas baterías globales es que podemos seleccionar algunos instrumentos que sean específicos para hacer, digamos, una evaluación más profunda de aquellas funciones donde podemos estar encontrando un déficit en las personas, ¿no? Las características de un screening cognitivo, pues ya las mencionaba hace un momento, entonces iré un poco más rápido porque veo que el tiempo se nos está yendo y de esto pues ya había hablado hace un momento, ¿no? De la sensibilidad, etcétera, ¿sí? Eh, es importante que sea también, esta característica me parece importante mencionarla, ¿no? Porque creo que hace falta de todo lo más que he mencionado. Es importante que el instrumento realmente sí sea diseñado, en el caso de los que diseñan o construyen, pero sobre todo que certifiquemos que sí es aceptado por la población. Miren, he tenido experiencias con instrumentos, obviamente ya, pues, que de hecho que venden a altos costos, pero que los cuadritos para hacer, no sé, alguna figura o algo que nos piden, por ejemplo, instrumentos de cancelación, son chiquititos, ¿no? Y que, pues sí, una persona joven que tiene buena vista lo ve bien, pero una persona mayor que además quizás pueda tener alguna dificultad visual, desde luego sí, sugerimos que tenga el uso de lentes, pero que si el tamaño de la letra fuera a lo mejor más grande o el tamaño del dibujo, del cuadro, lo que sea que estamos evaluando fuera mayor, pues habría quizás una mejor precisión, ¿no? Incluso también por ahí me di a la tarea en algún momento de investigar cómo surge la idea de los diseños de las tareas que se proponen para la evaluación de las personas mayores, ¿no? Y me encontraba que las más formales pues tenían que ver con estudios evidentemente de neuroimagen, donde se diseña el ítem y bueno, pues se observa neuroimagen si realmente al momento de responderlo activa cierta área, es una cerebral relacionada con la función cognitiva, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Que también les decía, son famosos, pues no, quién sabe cómo se decidió, no fue algo que fue fácil de acceder con esa información, pero que la verdad a mí sí me sigue emergiendo pues esa curiosidad, ¿no? Entonces, el ser aceptado por la población también habla de la sensibilidad y del acceso pues también que pueda tener la persona, ¿verdad? Actualmente, pues obviamente también durante la pandemia y después de la pandemia, pues ha quedado bastante trabajo virtual, ¿no? Incluso por ahí se propusieron algunos estudios, sobre todo de tesis, en el caso de los estudiantes que ya estaban ahí avanzándole, hacer las evaluaciones neuropsicológicas a nivel virtual. Híjole, ya, incluso tengo entendido que ya hay baterías que ya aplican en la parte virtual. Yo pienso que seguramente tienen sus criterios y sus características psicométricas, pero que pues definitivamente hay una serie de observaciones, sobre todo más de tipo cualitativo, que requieren la presencialidad, ¿no? Sin embargo, me sigue pareciendo una opción viable para situaciones como las que vivimos en la pandemia, o personas que realmente les resulta imposible el traslado. Y bueno, también hablaba hace un momento de los falsos positivos, ¿no? Entonces, pues screening más comunes que pudiéramos tener es el tan famoso Mini-Mental, el MoCA-Test, el ADAS-Cog, etcétera. Estos son algunos ejemplos nada más. Baterías breves, tenemos el Neuropsy, ¿no? En el caso de la población mexicana, el Banfe, que es exclusivamente para funciones ejecutivas y que también, pues, es población mexicana, ¿verdad? Tenemos algunas baterías globales, como es el test de Barcelona, que efectivamente es un test diseñado
en España, pero que fue validado, estandarizado en población mexicana. También hay una versión abreviada que también dura aproximadamente 45 minutos. Tenemos las escalas Wechsler, ¿no? El Weiss número 4, que también varias de sus tareas pues engloban personas de hasta de 80 90 años. Algunas baterías específicas de funciones muy en concreto, ¿no? Como la figura compleja de Rey para habilidades visoespaciales, visoconstructivas, el test de vocabulario de Boston o denominación de Boston para lenguaje, fluencia verbal, ¿no? El Train Making Test. Estos son algunos instrumentos que recurrentemente hacemos uso de ellos para la evaluación clínica de personas mayores. ¿Por qué digo que recurrentemente? Porque nos hemos tomado el tiempo, hemos revisado estudios, hemos hecho algunas investigaciones, que algunos de estos instrumentos realmente sí resultan accesibles y válidos para las personas. Todo esto para llevarnos al apartado del diagnóstico neuropsicológico, ¿verdad? Un diagnóstico que nos permite identificar factores alterados en los procesos, los mecanismos de estas alteraciones y los efectos sistémicos que pudieran tener. Evidentemente nos vamos a basar de una manera clara y objetiva en una serie de criterios diagnósticos, como es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con esta denominación de trastornos neurocognitivos, leve y severo o mayor, ¿verdad? También la clasificación internacional de la CIE-11, ¿verdad? Y algunas valoraciones ya muy específicas también como la CDR, los criterios clínicos para valorar demencia, principalmente estamos hablando de demencia Alzheimer, entre otros criterios que se han realizado a partir de congresos internacionales, simposios internacionales, donde de diferentes países coinciden en algunas características propias de deterioro cognitivo. Y bueno, antes de terminar, no quisiera dejar a un lado hablar que algo importante de la evaluación pues es poder visualizar el posible tratamiento que pudiera obtener la persona en el ámbito cognitivo, en el ámbito neuropsicológico, y me estoy refiriendo a dos grandes rubros, que es la estimulación cognitiva y la rehabilitación neuropsicológica. En el caso de la primera, pues hablamos que son todas aquellas actividades dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo de algunos de los procesos y componentes, ya sea en personas sanas o personas que tienen alguna lesión y que desde el momento que se ha abordado acerca de poder enlentecer este proceso de deterioro o mantener la cognición en medida de lo posible. En la rehabilitación neuropsicológica hablamos ya del restablecimiento de la situación de los pacientes, digamos, funciones que se han perdido por alguna lesión ya propia, cualquier modalidad, ¿no? El paciente, y que tenemos como por objetivo poder recuperarla en mayor medida, lo mayormente posible, ¿no? Y bueno, pues incluye poner todos los medios posibles para reducir el impacto de condiciones discapacitantes y permitir a las personas un nivel óptimo y de integración social. Un ejemplo claro en personas mayores que tenemos en este rubro, pues es los tan comunes, lamentablemente, eventos cerebrovasculares, ¿no? Los problemas vasculares cerebrales que lamentablemente se dan por diversas razones y que sí dejan secuelas que con una adecuada intervención integral, entre ellas la rehabilitación neuropsicológica, van a poder lograr una readaptación a la persona de sus actividades pues, anteriores, ¿no? Y eso, bueno, depende de los factores ya antes vistos. Y bueno, pues por último, bueno, esta parte de la rehabilitación cognitiva implica no solamente, o sea, no se limita nada más como al estimular las funciones, sino también va a tener un efecto en la modificación de la conducta de las personas, en la intervención con sus familias, que definitivamente los hijos, los hermanos, son determinantes para el acompañamiento de estas personas, porque generalmente son quienes los llevan, quienes les apoyan con los ejercicios, quienes les acompañan, etcétera, y desde luego pues buscar una readaptación profesional, una readaptación social, una readaptación familiar, etcétera, específicamente en el caso de las personas mayores. Y bueno, espero no haberlos aburrido con toda esta información compactada en una hora, y de mi parte pues les agradezco bastante, y aquí está también pues el mail por si hay más dudas más adelante, más de las que hoy se puedan responder. Muchas gracias. Doctora Melina, muchísimas gracias. Nos quedamos con un maravilloso sabor de boca, gracias a tanto detalle relacionado con la importancia
de la evaluación neuropsicológica de la persona mayor. Por supuesto que una hora es mínima para poder abordar. Ya los alumnos han tenido el deleite de escucharte mucho más tiempo con todas tus actividades dentro de las materias que nos haces el honor de compartir. Si nos permites continuar con las preguntas, por favor. Y Adelante. en este momento, muchas gracias. En este momento voy a ver. Ok, hay comentarios aquí en el chat. Hola desde Morelia, bienvenido Eva, buenas tardes, saludos desde Aguascalientes. Pregunta hermosísima que ha venido a cambiarnos la vida. ¿Existe la demencia senil, doctora? No, bueno, este es un concepto que ya está en desuso ya desde hace bastantes años, ¿no? Este es un concepto en desuso básicamente, ya es más considerado ahora como un estereotipo. En la realidad es que hay diversas causales, como lo decía desde el inicio, diversos factores que sí podemos encontrar en una buena exploración del por qué una persona está comenzando a tener un deterioro que probablemente no se vea reflejado en una neuroimagen, ¿no? Propiamente, que el neurólogo, el neurocirujano no lo vea de manera franca, ¿no? En algún estudio, pero que sí lo podemos ver desde el campo neuropsicológico y que podemos explorar para saber qué condiciones son las que digamos, han integrado para que pueda existir un proceso de deterioro de una o de más funciones. Un ejemplo claro y rápido es personas, por ejemplo, que han sido expuestas a algunos tóxicos por su trabajo, ¿no? Algunos, por ejemplo, los mineros, ¿no? Que de pronto su área de trabajo tiene que ver con este tipo de situaciones y que lo que notan justamente es que inician con procesos demenciales que pareciera que no tienen como un mayor fundamento, pero que se ve evidenciado en el funcionamiento cognitivo. Entonces, no, el concepto de demencia senil en realidad está en desuso desde hace muchos años y actualmente pues ya tenemos bastante información científica para poder considerar cuáles son las causas que están deteriorando cognitivamente a las personas y decir que este concepto a veces se utiliza de manera indiscriminada y pues lo mencionaba al principio, la buena noticia es que no tiene que ocurrir deterioro en todos nosotros cuando envejecemos. Podemos llegar en unas óptimas condiciones y desde luego podemos ver personas que tienen 60, 70, hasta 80 años o más con condiciones cognitivas hasta mejores que algunos de nosotros, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta, doctor. Bien, mil gracias. Recuerdo que al principio de tu plática hablabas de este detalle. Un deterioro cognitivo no es sinónimo de envejecimiento ni viceversa. Es que ya está viejo y se le olvida todo. ¿Cuántas veces hemos escuchado este término? Y a veces hasta los familiares sin conocer decimos, es que ha de tener demencia senil, ¿no? Para empezar, estos dos puntos claves con relación a, pues ya está en desuso este concepto. Y por otro lado, pues no significa que el ser viejo o el ser persona mayor sea sinónimo de olvido o algún proceso demencial. No son sinónimos. Es- Perfecto. Gracias, dice Guillermo Santana. Sara Istela, gracias, interesante. Claudia Alejandra, excelente ponencia, sin duda hay mucho que ahondar. Susana Flores, excelente ponencia. Alicia Nimis, interesante, muchas gracias. Saludos desde Lázaro Cárdenas, saludos a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Tu alumna Laura Méndez, qué interesante escuchar tan amena conferencia, como siempre la doctora Melina, gracias. María Laura del Toro, gracias, sin duda este tema es extenso, personalmente lo que más batallamos es la comunicación, déficit visual, auditivo, muy amena la charla. Nadia Indira, muchas gracias por la plática, doctora. Excelentes saludos desde Morelia. María Trinidad, ¿nos apoyaría sugiriéndonos material de apoyo, por favor? Sí, claro que sí. De hecho, pues hay diversidad de material, hay diversidad de artículos. Les decía, por ejemplo, Peterson es uno de los autores que justamente más abona sobre la diferencia de envejecimiento normal y deterioro cognitivo leve propiamente y la posibilidad de revertir el deterioro cognitivo leve. Hay algunos libros sobre la evaluación y la rehabilitación neuropsicológica que también
pudieran aportar, sobre todo en el caso de las demencias, para no ser, digamos, nada más decir lo que pueda quedar en el aire. Yo les pediría que, de aquí veo Trinidad, que si puedes escribirme un correo o que me escriban un correo y con gusto les comparto no solamente bibliografía, incluso material que desde luego con el paso de los años yo he ido acumulando, pues para mi propio estudio y para el de mis estudiantes, y desde luego, con gusto se los comparto, ¿no? Con todo gusto. Genial, doctora, muchas gracias también por medio de la señorita Marisol y Octavio en el área de admisiones o de promoción, también pueden ponerse en contacto con la doctora Melina. Pero aquí está su correo en la pantalla, entonces melina.rodriguez@umg.edu.mx. Otro comentario dice, saludos desde Villahermosa. Dice María Trinidad Fuentes. María del Carmen, ¿es posible tener todos los síntomas que mencionó en la consulta inicial de las personas con sospecha de demencia y que tal vez no sea demencia? Ya me preocupé, solo faltó la de repetir siempre lo mismo. Bueno, María del Carmen, tienes un criterio bien importante que también mencionaba, y es que si de verdad tú estás reconociendo algunos de estos síntomas en ti, que si te estás dando cuenta que a lo mejor andas desmotivada, desganada, que hay a lo mejor pérdida de memoria, etcétera, pues la buena noticia es que eso puede deberse a otras razones, como propiamente desde ese momento alguna afectación en el estado de ánimo, depresión, etcétera, y no necesariamente a la demencia. Cuando ocurren factores como la demencia, aunque estén en una videoconferencia, aunque alguien se los diga, la persona generalmente niega el estar presentando ese deterioro. Incluso en el ámbito clínico, las personas que sí presentan una demencia, al momento que yo les hago algunas preguntas y está el familiar a un lado, ¿no? Y el familiar a lo mejor está diciendo, es que se le olvidan las cosas, de verdad, como tal cosa importante, la persona con demencia dice, no, no es cierto, ¿no? No, está exagerando, no, no, y la repetición es constante. Entonces, bueno, aquí no necesariamente pudieras presentar alguno de estas sintomatologías que en ese momento mencioné y puede ser causal de otras circunstancias, ¿no? Entonces, no hay como evaluarse y atenderse para revisar qué pudiera ser, ¿va? Muy bien, María del Dice, Carmen. gracias, podré dormir tranquila. Bueno, muy bien. María Trinidad Fuentes nos comparte su correo. Si fueran tan amables, Marisol o Octavio, anotarlo, compartirle la información. Claro que sí. Triangular con la doctora Melina. Elizabeth Guadalupe Herrera, muy interesante la ponencia. Saludos desde los Mochis, Sinaloa. Saludos a los Mochis. Bien. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Ya no veo manos ni tampoco comentarios aquí en el chat. Alguien tiene, el señor Parra por ahí tenía desde el principio, José Parra tuvo la mano levantada, es el comentario que hizo la doctora en algún momento. ¿Quiere abrir su micrófono? Adelante, bienvenido. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Saludos desde Guadalajara. ¿Cómo está, maestro? Doctor Enrique, doctora, muchas felicidades por su ponencia. La verdad es de que nos da muchas herramientas a los que nos dedicamos clínicamente a este tema. Y bueno, entendiendo ya la definición de lo de demencia senil, me queda claro lo que comentó, pues, que ya está en desuso. Pero me gustaría, doctora, con su expertise, ¿a qué edad usted, o sea, entiendo las cuestiones fisiológicas que fue muy clara en la ponencia, pero, por ejemplo, a usted, ¿a qué edad cree, de acuerdo a su expertise, que es recomendable realizar como un pequeño tamizaje o una identificación para evitar esta progresión hacia este tipo de padecimientos? De acuerdo a lo que usted ha visto, a los pacientes que ha atendido, ¿qué edad es la más recomendable para empezar como a meter este tipo de acciones? Porque sin duda, lo comentábamos alguna vez con el doctor Enrique, pues estamos en un país que en los próximos años la pirámide poblacional prácticamente va a ser adultos mayores.
y todo lo que va a conllevar todo este tipo de acciones, desde la implementación de ciudades amigables para adultos mayores, desde la implementación de casas adaptables a este tipo de cuestiones, que es alarmante porque realmente no tenemos ahorita una infraestructura en México para poder sobrellevar este cambio poblacional que vamos para allá muy rápido. Gracias y excelente ponencia. Un saludo. Gracias, maestro. Muchas gracias, José. Mira, lo voy a decir de la siguiente manera. Yo creo que más que una edad en específico, porque justamente sería quizás caer en la consideración de que ciertas edades es donde vamos a notar un deterioro. Yo más bien mencionaría que cuando exista una sospecha por la propia persona, alguna queja, incluso subjetiva, de alguna falla en su funcionamiento cognitivo, algún déficit, alguna, digamos, alguna complejidad al momento de sus actividades diarias, ¿no? De la vida cotidiana. Yo creo que ese sería el momento donde la persona por sí misma pudiera decidir, y desde luego algo que coincidimos personas de diferentes países es que en cuanto las personas cercanas o familiares comienzan a notar algún aspecto, digamos, que ya no les cuadra respecto al funcionamiento de la persona, incluso ya sea no nada más en una actividad cotidiana, sino desde ese momento en la conducta. Por ejemplo, en pacientes con demencia frontotemporal es muy común que inicien con conducta desinhibitoria, ¿no? Y es una conducta desinhibitoria sutil. Y entonces a veces podemos decir, es producto de la edad, ¿no? Yo conozco casos donde, es producto de la edad, O de un golpe, ¿no? Un traumatismo. O de un traumatismo previo, pero sí me toca así como, no, esta persona pues ya llegó a una edad donde se puso más coqueto, ¿no? Y que no, en la realidad puede estarnos hablando que está iniciando, ¿no? Con el proceso de una demencia. Entonces, cuando hay una notoriedad por parte de un familiar o personas cercanas, pues sí, ahí sin duda es importante comenzar con un screening, un tamizaje para poder observarlo, ¿no? Independientemente de la funcionalidad de la persona. Sí, es que al final es, creo yo, bueno, pues es como un tema educacional, porque sin duda es como tratar de prevenir este tipo de acciones, y a las pacientes que nos lleguen, pues obviamente comunicar y externarlo a los familiares, porque definitivamente en México, desgraciadamente no tenemos esa cultura de prevención, y es el tema, pues. Así es, totalmente de acuerdo, sí. Muchas gracias, doctor José. Gracias, doctora Melina. Dice, wow, hay muchos comentarios. Muchas gracias. Mónica Romero, ¿hay demencias reversibles? En el campo neuropsicológico sabemos que el deterioro de 2 o más funciones podemos estar estableciendo un proceso demencial, incluso no especificado, dirían los criterios del DSM-5, ¿no? Que no es ninguno de los que ya conocemos comúnmente, no está especificado, pero existe ese proceso demencial. Y este puede ser derivado, por ejemplo, decía hace un momento justamente el doctor José, hablábamos de el trauma craneal, ¿no? Un ejemplo muy claro son las personas que se dedican al boxeo. Si ustedes pueden darse cuenta, las personas cuando se retiran de boxear después de muchos años, y nuestros campeones mexicanos no son la excepción, llegan a presentar algún deterioro notable en algunas de sus funciones cognitivas, pero la verdad es que algunos de ellos o muchos de ellos acuden a clínicas de rehabilitación neuropsicológica, donde de pronto hay una reversibilidad notoria de ese deterioro que posiblemente pudiera en ese momento notarse como un proceso de demencia, insisto, no claramente especificado. Y así con otros factores que, insisto, puedan estar deteriorando 2 o más de las funciones cognitivas conocidas, y que entonces sí, podemos hablar de demencia, no de demencia senil, sino de un proceso de demencia no claramente especificado, que en la exploración pues va a surgir cuáles son los factores que pudieran estar teniendo un efecto en ello, ¿no? Y que desde ese momento va en conjunto, hablaban de la no prevención, ¿no? Va en conjunto desde el sedentarismo, la mala nutrición, la falta de la estimulación cognitiva espontánea, ¿no? El dejar de hacer cosas nuevas, el mantener, digamos, un estilo de vida, pues sí, sedentario y poco activo, ¿no?
Gracias por estos comentarios. Tenemos muchos mensajitos por ahí. Muchas gracias, saludos todos desde Aguascalientes, buenas tardes. Dice María Trinidad Fuentes, sé que es un tema muy extenso, pero diplomados, cursos o talleres que nos sugiera, disculpe tantas solicitudes de apoyo, estamos en maestría en gerontología en nuestra universidad y lo que escuché complementa mucho nuestra información. Gracias y bendiciones. Sí, hay algunas asociaciones que pueden encontrar, como la Asociación de Neurociencias, son asociaciones civiles, que justamente una de las actividades que hacen es diseñar diplomados, y la verdad es que es gente con una alta competencia que tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, y ofrecen algunos cursos, pero sobre todo ofrecen algunos diplomados, y hacen no mucho justamente sacaron a la luz uno relacionado al proceso, digamos, de evaluación y rehabilitación cognitiva en personas mayores, entre otros. Lo hacen bastante integral y específicamente es neurociencia se llama. Igual ahorita, y si me escribes con gusto te paso muy bien hasta la página, pero sí, es una asociación civil de las que yo conozco que que ofrece este tipo de diplomados. A veces hay algunos otros cursos, pero creo que de los que yo pudiera avalar, también los del Instituto Nacional de Gerontología y Geriatría, también ofrecen a veces cursos que también están bastante bien diseñados y que también aportan bastante en esta parte gerontológica, y que son incluso pues hasta gratuitos algunos de ellos. Fantástico. Sí, María Trinidad, ahí está el correo de la doctora Melina.Rodríguez y con mucho gusto ella podrá responder a esta solicitud. Gracias, María Trinidad. Marta Yolanda, si ya está en desuso el término demencia senil, ¿cómo debemos hacer referencia al deterioro cognitivo del adulto mayor? Gracias, Marta Bazán, desde Aguascalientes. Gracias, Marta. Mira, en primer lugar, volvería a hacer referencia de no todas las personas mayores van a llegar a deterioro cognitivo, y eso es bien importante, y cada que me escuchen hablar o nos encontremos por la vida, ¿no? Me escucharán siempre decir lo mismo. No todas van a deteriorar cognitivamente, y si estamos encontrando un deterioro cognitivo, desde luego no hay cómo revisar la posible causa, ¿no? Que sabemos que pudiera ser algún tipo de demencia claramente definido, identificado, o existen criterios diagnósticos que nos hablan desde hace un momento de los no especificados, y que en la evaluación cognitiva podemos encontrar los factores que están, digamos, llevando a la persona a ese proceso demencial. ¿Sí? Muchas gracias por compartir. Dice Elba Márquez, saludos Elba, bienvenida otra vez. ¿Cada cuándo es correcto volver a evaluar con batería? Bueno, aquí les voy a dar la respuesta del ámbito clínico y del ámbito de investigación, ¿no? Porque ya me tocó con esta parte en estos rubros. En el ámbito clínico, sabemos que lo idóneo es no aplicar un mismo instrumento, una misma batería cognitiva de rendimiento cognitivo antes de los 6 meses, ¿sí? O sea, al menos dejar 6 meses de diferencia entre la aplicación del mismo instrumento, de evaluación neuropsicológica. Podemos aplicar antes de los 6 meses instrumentos que midan lo mismo, que sean similares, pero digamos diferente, ¿no? Pero que estén midiendo lo mismo. Eso es en cuanto a la clínica y en la experiencia y en lo que coincidimos quienes nos dedicamos al ámbito clínico. En el ámbito de investigación tengo que señalar que efectivamente, tristemente tengo que decir que aunque yo cuando estoy de tutora, de asesora y demás, pues sí hablo de esta parte clínica, pero en la realidad es que no existe, digamos, un documento consensuado donde diga que así debería ocurrir, ¿no? Que tenga que ser después de los 6 meses, ¿no? Por este efecto del aprendizaje o de la memorización que puede ocurrir. Pero clínicamente, y si se dedican a la clínica, yo sí les recomiendo bastante que si quieren evaluar antes de los 6 meses, pues busquen mejor otro instrumento
que sea similar, que evalúe lo mismo, porque sí existen y no nos arriesguemos a un efecto improbable de que nos pueda sesgar la evaluación. Y sí, Mónica, sí, plenitud y demencia, sí es cierto, esa es otra de las asociaciones también que ofrece diplomado en juegos. Sí. Gracias por la aseveración, gracias Mónica Romero. José Parra ya dice, ok. María Laura del Toro, solo para complementar a la doctora, la GPC dice que a partir de los 65 años de forma anual en pacientes con factores de riesgo y cada 6 meses en pacientes con queja de memoria y pacientes con causa de probable deterioro cognitivo reversible, pueden ser causales de hipotiroidismo, depresión, entre otras cosas. María Laura Gracias, del Toro. Laura. Marta Yolanda de nuevo. Gracias por la respuesta, pero mi pregunta era la siguiente. Entiendo que no todos los adultos mayores tendrán deterioro cognitivo. Mi pregunta es, ¿cuál es el término que ahora se usa en lugar de demencia senil? Es que no creo que haya un término que supla el de demencia senil. No existe un término que supla, porque anteriormente el término demencia senil era para especificarte todos aquellos pacientes, todas aquellas personas que presentaban deterioro cognitivo y no se reconocía cuáles eran los factores que pudieran estarlo causando, ¿no? En la actualidad es que ya hay diversos factores y en términos de deterioro cognitivo, pues hablamos que puede estar presentando deterioro cognitivo leve, moderado o severo de más de alguna función o el grado de deterioro global, ¿no? Que también se conoce, deterioro cognitivo global, y especificamos los factores o las causas que pudieran estar teniendo un efecto, pero no es como ya se suplió ese término de demencia senil, ¿no? Que anteriormente decía era como bastante globalizado para las personas en general. Por eso es que se digamos, excluyó y ahora está en su. Sí, ya lo mencionábamos, ¿no? Es anciano y pues ya tiene demencia, ¿no? Y demencia solo por ser anciano. Entonces, no, hay ciertas condiciones. Tocamos un poco el tema de este artista, actor Bruce Willis, que está presentando una afasia importante. Entonces, bueno, pues no significa que por ser persona mayor es sinónimo de que tenga estas condiciones, ¿no? Y así podríamos analizar algunos casos adicionales. María Laura del Toro dice se le llama trastorno neurocognitivo mayor y se le pone apellido probable enfermedad de Alzheimer, probable demencia por cuerpos de Lewy. O no especificado, ¿no? Les decía hace un momento también, si es que no No coincide con algunos de ellos. Ajá. Sí. Perfecto. Perfecto, María Laura. Gracias, doctora Melina. Pues bien, yo agradezco todo lo que se han estado aquí con nosotros, el tiempo que han utilizado en conversar, en compartirnos sus ideas y en expresar con la doctora esta magnífica ponencia. Doctora Melina, pues a nombre de la Universidad Marista de Guadalajara, yo te quiero agradecer personalmente y desde la coordinación de la especialidad en gerontología, tu magnífica ponencia. Es para nosotros un honor seguirte teniendo como docente y pues muchas Gracias. felicidades por todo esto. Le dejo la palabra a mi compañera Marisol. Muchas gracias a todos por su presencia. Agradecemos que hayan estado con nosotros. Vamos a mandarles lo que es el enlace de nuestro canal de YouTube, donde quedará grabada la sesión. Y también les invitaremos a nuestro futuro webinar. Déjenme les digo cuál es el nombre. Es Miedo a Envejecer, que sería el lunes 24 de abril, igualmente a las 6 de la tarde. Entonces, les estaremos enviando a sus correos electrónicos y sus WhatsApp toda esta información. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, hasta pronto. Gracias, doctora. Gracias. Un placer. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, saludos, buenas tardes.